Lo que nunca tenemos que olvidar y por lo tanto tampoco descuidar es el valor de la belleza de la virtud. Cuando hablamos de las enfermedades espirituales, estamos aceptando una condición que para nosotros es una condición heredada, que es la del pecado original, que nos delata como una naturaleza frágil. Decimos nosotros, y eso es bueno que lo tengamos también aprendido en esto, que somos una criatura creada, con una redundancia en ese concepto, pero somos una criatura creada que implica dependiente. Procedemos del amor de otro, del amor de Dios, y es digno del hombre proceder del amor de quienes nos conciben, pero procedemos de otros que nos han amado antes. Por lo tanto, no tenemos una autonomía que nos permita, en el orden moral, determinarnos a nosotros mismos la ley. De ahí la existencia del árbol del bien y del mal en el paraíso. Lo que está bien y lo que está mal, el hombre no se lo dice a sí mismo, sino que lo aprende del orden natural y del orden sobrenatural. Segundo, que somos también criaturas caídas, heridas, lastimadas. De ahí nos vienen las enfermedades espirituales. Heredamos una naturaleza herida. Y negar esto entraña también luego para nosotros, para nuestra vida, muchos errores. ¿Por qué? Porque no reconocer esto es subestimar lo que en nosotros también se da a causa de esta condición débil, caída, herida, lastimada. Y también somos una criatura redimida. El Señor, con su gracia, nos ha asumido, nos ha sanado y nos ha elevado. Al encarnarse el Verbo, se unió a nosotros, nos asumió, nos sanó y nos elevó. Dicho esto, es que queremos en este video como cerrar sobre la enfermedad de la lujuria. Pero sin dejar de decir que es importante que siempre nos recordemos lo bello que es la virtud, lo bello que es el ser criatura amada por Dios. En esta condición de creados, caídos y redimidos, está el amor de Dios detrás que nunca abandona su obra con nosotros. Por eso nadie debe desesperar. Para Dios no hay nada imposible, excepto cuando yo no se lo dejo hacer. Pero en tanto yo se lo deje hacer, el Señor lo podrá hacer. Por eso que nadie se sienta incapaz de vivir en la salud que da la gracia, aun cuando esa gracia resplandezca en la debilidad de la que no nos podemos desprender. Y en este video, antes de pasar luego a lo que sería la lujuria espiritual, voy a citar un texto del segundo libro de Samuel, capítulo 11 completo y del capítulo 12 hasta el versículo 15. Refiero el texto de uno de los pecados de David, porque a partir de eso quiero hoy decir algunas cositas respecto a las causas o circunstancias de las heridas en el orden de la lujuria. Aquel pecado de David en el cual él, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David no fue a la guerra, no estaba donde debía estar, una circunstancia que favorece muchas veces al enemigo para despertar en nosotros el espíritu, en este caso de la lujuria, o disponernos a que luego, por lo que hacemos, profundicemos esa herida. No estaba donde debía estar. Pero aquella tarde sale a la terraza de su palacio y ¿qué ve? A una mujer bañándose, que es la esposa de uno de sus generales. Y comienza la trama a partir de no estar donde debía y de mirar donde no debió haber puesto la atención de su mirada. Desea a esa mujer, la hace venir, abusa de su poder, concibe un hijo con esta mujer y quiere luego esconder ese pecado y toda una trama que pueden leerlo en el capítulo 11 de Samuel y capítulo 12, versículo del 1 al 15. Termina haciendo matar al esposo de esta mujer para esconder su pecado. Pero ¿por qué yo les digo esta cita?
para ver cómo hay circunstancias, hay causas que en nosotros luego derivan en heridas, o en profundizarlas, o en activar o despertar en nosotros la debilidad de la carne, en el orden de la lujuria. David no estaba donde debía estar y puso la mirada y la atención donde no debe haberlo puesto. Y después de haberla puesto, dejó que el deseo que despertó aquello le, le moviera la voluntad, y ahí va a conducir luego el resto de la escena hasta llegar por varios días, porque fue tentado por varios días a llegar a hacer matar a un amigo. Lo que inicia por algo muy pequeño puede estropear en nosotros toda la obra. Dicho esto, atendiendo a esto de las causas o las circunstancias que favorecen a las heridas de la lujuria, yo tomé apuntes de algunas como para que no se nos pasaran. Y tal vez sea muy duro hablar de esto, pero es necesario hablar de esto. Hay causas. Una, causas o circunstancias, ausencias afectivas importantes en nuestra vida, que aunque fueran presencias físicas, sin embargo afectivamente no estuvieron presentes. Tal vez ya desde el vientre de la madre no haber sido deseado, o el no haber tenido el cuidado y la atención que debía de aquellos que debían haberme cuidado. Ya lastimaron. El amor a mí mismo, mi seguridad, se vio herida. Es una circunstancia que luego puede favorecer y favorece muchas veces. Segundo, causas de estas heridas o circunstancias. Cuando se es niño, muchos niños por juegos con los niños muy cercanos, hermanos o primos o compañeritos, miradas curiosas, toqueteos, en el espacio de la curiosidad, por también reconocer su cuerpo y el de otro, que es un proceso natural. Sin embargo, puede en ese ámbito estar en contacto con quienes, habiendo vivido otra experiencia o ya siendo más grande, habían dejado que se despertara y se activara el mal deseo de la sensualidad y despertara sensaciones, por no hacerse eso de un modo custodiado por el pudor, por la virtud, iniciara procesos desordenados. Eso también sucede. La curiosidad, los juegos, en ámbitos así de, de confianzas que se dan entre los niños. Y a eso, que es como una tercera causa aquí podríamos decir, es los abusos mismos, el contacto o el trato de otros con un niño, por ejemplo, que comienza a lastimar, a herir, a abrir una herida que luego se sufre toda la vida. Y muchas veces sucede que quien lo padece en silencio, o porque no se le cree, o porque el victimario amenaza o infunde miedo en la víctima. Eso genera o inicia o activa esta enfermedad que luego se acarrea con mucho sufrimiento, que aun cuando luego no necesariamente por eso esta persona va a estar esclava de ese vicio, de esa enfermedad, pero sin embargo, en algunos casos sí puede darse, pero sí va a estar muy herida en eso. Y también otra causa o circunstancia son los malos ejemplos que pueden tenerse ya a muy cortita edad en la adolescencia, el ámbito de los amigos, lo que entre los amigos se comparte para ver, se comparte para hablar, aquellos ámbitos en los cuales se le da de probar primeras imágenes, primeras sensaciones, que cuando en ese ámbito no se tiene quien acompaña ese proceso, quien educa, quien advierte, quien aconseja, cuando el adolescente no tiene la suficiente confianza con quienes le deberían cuidar, que son sus padres, y cuando ellos no están, quienes están a su cargo, en esa etapa también. Muchas veces se inician procesos por la sola curiosidad o la influencia de un ambiente, cuando se frecuentan o se toma contacto con ambientes que están infectados por este espíritu de la lujuria, de la falta de pudor, donde no hay vergüenza,
donde se abusa de imágenes, sensaciones, no solo visuales, auditivas, que provocan la estimulación de un proceso que sería natural y normal en la madurez humana de una persona, pero sin embargo, ahí es cuando el enemigo se aprovecha de esas circunstancias o de esas causas para lastimar o abrir esas brechas que luego por muchos años se acarrean, muchas veces en pecados, pecados solos, pecados con otros. Qué importante es que aquellos que han vivido esta experiencia, de estas heridas, de estas circunstancias que les han afectado, el poder tener con quien hablar, no hay que guardarlo, no hay que esconder, no hay que tener miedo de hablarlo con las personas que nos aman bien, no hay que temer de hablarlo con el confesor, con quien acompaña el proceso del crecimiento espiritual y de aquellos que son formadores, para que creciendo con esa herida, con esa lastimadura que la sufre, pueda encontrar quien le comprenda, quien le escuche, quien le guarde, para poder encontrar también los remedios a eso. Y cuán importante es eso, y ahí vamos a decir algo de los remedios. Primero, tener en cuenta que toda herida se puede redimir, toda herida se puede redimir, que aun cuando se siga sufriendo, pero evitando consentir lo que esa herida pueda llegar a sugerir, saber que aún en la debilidad la gracia puede triunfar y hacernos libre de esa enfermedad. El contacto con un buen profesional en la psicología, por ejemplo, que tenga una cosmovisión cristiana, que respete estas tres dimensiones de criatura dependiente, de criatura débil y criatura redimida, que comprenda que la cosmovisión cristiana supone que la gracia también es salud, vivir en la gracia de Dios, los medios que la iglesia ofrece, como la Eucaristía, la vida de la gracia, la confesión, la palabra de Dios, un amor tierno a la Virgen, las sanas amistades, la sana y santa recreación, el saber divertirse, el saber bailar y cantar, el saber jugar, el saber crear y el saber con otros asumir empresas nobles de apostolado, de servicio. Por eso, en este video con el que cerramos el hablar sobre la enfermedad de la lujuria, acabar diciendo qué bella que es la virtud y que puede resplandecer en la experiencia de la más honda debilidad. El Señor quiere resplandecer en nosotros. La virtud, esa que nos dispone para el encuentro con Dios y el encuentro con los demás. La virtud que nos dispone a que podamos ser capaces de acoger a los demás y servir a los demás. Y si alguna vez alguno de nosotros ha padecido una de estas cosas de niño, que le ha abierto una herida y que le ha atado tanto, sepa que eso es un motor para poder ayudar a otros, para poderle decir al otro, yo te entiendo, yo te voy a ayudar, para que creamos espacios de confianza donde quien sufre o ha sufrido o puede sufrir esto, nos encuentre a nosotros como sus amigos, sus aliados, sus hermanos. Sanear los ambientes, evitar todo lo que puede banalizar los ambientes, de lo que se escucha, de lo que se ve, cuidar mucho los cumpleaños de niños, donde la música no debe lastimar su corazón, los ámbitos de los juegos, los ámbitos de la recreación. ¿Cuánto debemos ayudarnos para sanear estos ambientes? Llenémoslo de la presencia de Dios. Y donde no podría estar Jesús o María, escuchando o viendo o compartiendo, allí no debemos estar. Cuidar mucho los ámbitos de intimidad de los niños, con quienes comparten, a dónde van, cuando se van y los papás no están cerquita. Cuánto hay que cuidar, porque lo que por muchos años se cuida, en un instante se puede perder por ese descuido. Por eso, acabar diciéndoles esto, qué bella que es la virtud, porque es capacidad para acoger a Dios y a los demás, para servir a Dios y a los demás. La virtud que nos prepara para vivir en plenitud la vocación a la que somos llamados, porque la castidad, la virtud que ordena toda nuestra sexualidad, la del cuerpo y la del alma, es la virtud que nos dispone a vivir en plenitud nuestra capacidad de amar en la vocación particular que Dios nos regala.